y con esta guía, esta clase guía, puedan alcanzar el entendimiento. Es más o menos un repaso de todo lo que hemos hablado, pero de vital importancia. Entonces, en esta primera parte le corresponde a la doctora Digna y luego me corresponde a mí en los temas que ya conocemos. Buenas noches. Gracias, Carmen, por la apertura. Gracias. ¿Me escuchan? Claro, perfecto, claro. Entonces, la próxima diapositiva, en la que dice, ¿por qué la presentación de casos es clave? Porque si ustedes saben presentar un caso clínico, ustedes saben llevar el hilo conductor, es importante para un médico homeópata hacer todos estos pasos para la realización de una buena historia y saber hacer el diagnóstico. Entonces esto es como una condensación de lo que ya vimos en unas clases anteriores en el módulo de la semiología, pero colocándole cosas, puntos claves, ¿no? Entonces, es una herramienta de aprendizaje y consolidación para el desarrollo del criterio de ustedes como homeópatas y como médicos clínicos que son. Es una preparación para la práctica homeopática profesional y para aplicar todos los conocimientos aprendidos en la práctica. Entonces, esta diapositiva sirve como un puente entre la teoría que ustedes ya han aprendido y la práctica clínica real que van a aplicar. Su objetivo es motivarlos a ustedes y justificar la habilidad de presentar un caso clínico de manera clara, de manera, digámoslo así, fácil, para que ustedes tengan el dominio cuando hagan la historia clínica. Seguro que ya lo han hecho en varias oportunidades, entonces esto va a servir como un repaso. ¿Por qué pongo el cerebro? Porque es el engranaje que vamos a tener, va a simbolizar lo compleja que es la homeopatía y lo complejo que es la toma del caso clínico. También es importante que la siguiente, ¿qué lograremos en este módulo? Entonces, en este módulo es desarrollar la capacidad de análisis, la capacidad que ustedes van a tener para presentar un caso clínico y cómo lo van a resolver. Es importante que ustedes ya durante estos meses hayan tenido un caso en el que ustedes dicen, este es el caso perfecto para yo analizar, es el caso perfecto para trabajar. El objetivo, pues entonces, como les decía antes, eran los conocimientos, las habilidades y ver qué actitud tienen ustedes como médicos homeópatas, como odontólogo homeópata y como farmacéuta en el área de la homeopatía. Digamos que esta es la ruta que vamos a seguir y el propósito para el que se está haciendo es para que ustedes pues tengan el camino a seguir para este conocimiento. La próxima. ¿Qué vamos a lograr nosotros con este módulo? Pues dominar la metodología de la historia clínica, aplicar técnicas de individualización, la jerarquización y repertorización de casos y presentar casos de forma clara y estructurada. Esto pues está basado en todo lo que nosotros hicimos en la clase de lo que era toda la semiología homeopática. Entonces, en base a los síntomas, en base a cómo voy yo como homeópata a describir el síntoma mediante el cual el paciente está haciendo contacto conmigo, cómo voy yo a preguntar, qué le voy a preguntar, qué es lo importante,
en qué se basa todo este interrogatorio, desde lo que come, cómo duerme, con quién duerme, si tiene insomnio, si no tiene insomnio, si suda, si no suda. Todas esas características tan importantes que nosotros tenemos que ver para el concepto de diátesis y de miasma. Es importante que hagamos una buena historia clínica y acordarnos el médico homeópata tiene que tener la oreja parada y tiene que tener el don de la observación. Entonces ahí ustedes van a notar todos esos síntomas, el cómo sí que, cómo siente usted el dolor. Bueno, es como que si me arde, es como que si me lanzaron, es como que si me metieron, es como que si lo empujan, es como que si lo sacaron, es como una que me quema. Todos esos como sí que son muy importantes para nosotros como médicos homeópatas. Luego, pues todos estos síntomas los vamos a meter en un embudo en donde vamos a comenzar a activar las neuronas y nosotros vamos a tener mucho de la materia médica que hemos estudiado y la materia médica que vamos a estudiar, porque apenas estamos comenzando. Esto es un diplomado en el que se le dan la apertura a ustedes a digamos, la cuarta parte de los medicamentos de los cuales está formada la materia médica. Entonces, por ahí por materia médica, ustedes van a hacer ese diagnóstico tan importante que es el diagnóstico del remedio. Pero para eso primero tenemos que repertorizar. Y en la repertorización nos basamos, como les decía ya, en la materia médica. Nos basamos en todos los datos que tenemos de los síntomas y de todos los antecedentes, el motivo de consulta, de cómo fueron los hechos, por qué ocurrieron, cómo ocurrieron. Todo eso es importante, todo lo que ustedes han aprendido y con la lectura del libro de semiología de los síntomas que se les puso en la plataforma y en ese módulo pues se les dio bastante material para que ustedes tengan suficiente como para llevar a cabo este interrogatorio. Luego, pues nos vamos a basar en la parte de la individualización. Acuérdense que ahí hicimos mucho hincapié en los últimos módulos, cuando ya pasamos a la parte crónica, cuando ya empezamos a hablar de los reaccionales, cuando empezamos a hablar ya de las constituciones y empezamos a hablar de todo lo que es los miasmas ya productivos y los miasmas ya degenerativos, como el miasma sifilítico, el del cáncer. Entonces es muy importante la parte de la individualización y en eso es importante que ustedes abran un paréntesis y expliquen un poco esa ley que a ustedes les marcó, la ley de la semejanza, la ley de la individualización, cuál ley de Hahnemann me parece a mí tan importante que la pueda poner yo aquí en el marco teórico. Entonces eso es importante, la individualización es marca pauta, muy, muy importante. Luego vamos a lo que es ya el diagnóstico. Entonces vamos a hacer un diagnóstico miasmático basado en el interrogatorio, en la parte emocional, en la parte sensitiva, lo que siente el paciente se expresa y dice es que no me hallo. Entonces ese no me hallo, uno tiene que saberlo eh, entender, porque si no, es como que si no te hablaron en chino. Entonces es crucial comprender al paciente y ponerlo en las palabras de él. Luego vamos al análisis de lo que es el diagnóstico nosológico, como lo hacemos en la medicina convencional, en nuestra medicina que aprendimos en la carrera. Y ahí pues también vamos a hacer ese diagnóstico nosológico, el diagnóstico del miasma, y luego que hacemos la repertorización, pues vamos a hacer el diagnóstico del remedio, que es lo importante en la homeopatía. Y ahí podemos hacer la resolución de nuestro caso clínico. La próxima. Ahí está Maricris, ahí está Ana, ahí está Eduvigis, está Jimena, está la doctora Durán, la doctora Dross, pensando, ¿por qué este caso? ¿Por qué este caso? ¿Será que sí es?
¿Será que es muy complejo? ¿Será que es muy sencillo? Porque eso le pasa a uno. Entonces, su complejidad y evolución lo hacen interesante. Entonces, el caso lo tienen que escoger ustedes. La complejidad y la forma en cómo se va presentando también es una forma en cómo ustedes aprendieron el arte de interrogar y el arte de jerarquizar, de individualizar y de escoger el remedio. ¿Qué nos enseña este caso? Nos enseña sobre un diagnóstico diferencial importante. Entonces, también es importante hacer un diagnóstico diferencial, no solo nosológico, sino del remedio y miasmático. Su resolución fue un reto clínico que ustedes desean compartir. Este es un caso que yo tuve, que se me presentó así, y por esto lo estoy tomando. Entonces, en este momento de la presentación es donde ustedes van a decir, ¿por qué escogí este caso? Y el nombre que le voy a poner. La siguiente. ¿Cómo bautizo yo este caso? Entonces, el nombre puede estar basado simplemente en el caso clínico paciente XZ. La historia de Juan, un caso de dolor abdominal, un caso de migraña crónica, un caso de menopausia precoz, un caso de, de angustia, un caso de miedos, un caso de una cefalea que no se quitó nunca y con el primer medicamento homeopático se quitó. Entonces son esos, el nombre que ustedes le van a poner en base a cómo encontraron esa historia, cómo ustedes la arreglaron y cómo el nombre que le voy a colocar. Entonces, por ejemplo, pongo acá desafiando la dermatitis, el caso de un niño de 5 años, puede ser así. El caso de una epicondilitis, desafiando desafiando la menopausia, el caso de una joven con una menopausia precoz a los 30 años, por ejemplo. La que sigue. Otro es basado en el paciente o su síntoma principal. Entonces ustedes ahí tienen también el nombre, lo pueden colocar con ese síntoma principal, destacando siempre la particularidad y el reto que para ustedes representó ese caso clínico. Un título formal si el contexto lo requiere. Y si no, lo colocan en palabras coloquiales. Eso ya forma parte de ustedes y forma parte de su presentación. La que sigue. ¿Cómo hacer la historia homeopática? Entonces ya ahí, ya ustedes son unas estrellas. Ahí están los datos de identificación, la enfermedad actual, el interrogatorio por sistemas, los antecedentes patológicos familiares y personales. Y aquí pues vamos a meter ya lo que es la constitución y el temperamento, la parte de los miasmas, la parte de toda la parte emocional, la parte de la historia biopatográfica y la historia en el tiempo. Entonces, todo eso que ustedes ya saben, lo van colocando, lo van haciendo, y eso va a ser más interesante su caso y su presentación. Entonces, son esas cosas que uno le va agregando. Nosotros le estamos dando hoy los ingredientes y ustedes cada uno va a elaborar su plato, va a elaborar su caso, va a colocarle lo que ustedes consideren. El que necesite apoyo, con muchísimo gusto nosotros podemos leerla y decirle esto está bien, esto no está bien, o póngale esto, quítele aquello. Eso para la semana que viene, para que tengan el tiempo de arreglar su presentación. Les recomiendo que lo hagan en la plantilla que nosotros tenemos. Si no la tienen, me avisan para enviársela. La que sigue. Entonces, las técnicas del interrogatorio son las mismas técnicas que ya hemos estado viendo. Preguntas muy abiertas, muy concretas, muy claras. Es muy importante cuando uno está haciendo un caso ser descriptivo, ser claro, ser concreto y objetivo. Esas son las principales. Así es como cuando uno le va a pedir a la inteligencia artificial que lo ayude, ustedes le van a pedir, ayúdame siendo claro, descriptivo, concreto y objetivo, porque si no, no se hace el caso.
Acuérdense que todo tiene una estructura y eso es lo que precisamente le queremos dar en esta clase. Entonces, acá se explica la toma del caso homeopático, que siempre es un proceso dinámico, multifacético, que va más allá de un simple cuestionario. Entonces, ahí es donde nosotros, el jurado, vamos a ponerle ojo, vamos a observarlos a ustedes, haciendo todo lo que le enseñamos durante estos meses, casi 8 meses que tenemos de clase. La que sigue. Entonces acá pues hay una pequeña diferencia, un cuadro para que ustedes tengan lo que es la semiología convencional versus la semiología homeopática. El enfoque está basado en la convencional, en el síntoma, que serían un síntoma comunes de una enfermedad. Las modalidades son así como secundarias. Y la parte mental es muy opcional. Muchas veces uno va a un médico y el médico lo que menos le pregunta a uno es cómo se siente uno en la parte emocional. Simplemente pregunta es el dolor y se enfoca más en eso. Entonces uno quiere hablar más de lo que me está pasando y no encuentra que lo haga. En cambio, nosotros como homeópatas tenemos un enfoque individual. Por eso esa ley de la individualidad ustedes se la tienen que saber de memoria, igual que la de dinamización. Los síntomas en la parte homeopática pues son característicos y raros. Acuérdense que eso es lo que nosotros buscamos, ese síntoma raro, ese síntoma que nos haga clic, ese síntoma que uno dice, ay, aquí está el remedio. Y las modalidades son fundamentales. Y el enfoque mental es la prioridad. Es primordial que nosotros como homeópatas sepamos llevar el caso y tener en cuenta esta parte mental y acordarse del cuadro que yo les expliqué cuando uno está buscando el miasma. Cuando estamos buscando el miasma también nos orientamos mucho en la parte mental, emocional, lo que piensa y la modalidad. La próxima. Los elementos claves, entonces, de la semiología homeopática son los síntomas característicos. Ustedes de eso pues ya tienen un tratado, ya ustedes saben bastante de eso. Las modalidades que tanto se las ha repetido la doctora Carmen, que se las ha puesto en un cuadrito, se las ha puesto en 3 cuadritos, en chorrocientos, como dicen los niños ahora, en chorrocientos cuadritos. Entonces ya las modalidades ustedes ya saben que es primordial para un homeópata. El síntoma mental, y por eso nosotros a cada remedio le poníamos el síntoma mental, el núcleo mental. Cuando dimos los policrestos, a todos los policrestos se les dio el núcleo mental y de ahí en adelante comenzamos con todos núcleo mental, núcleo mental. Entonces ya eso es una característica muy importante. Y los síntomas generales, tanto locales, primero locales y luego los generales, serían los síntomas importantes en la homeopatía. La siguiente nos habla para que recordemos los principios homeopáticos claves en la toma de un caso. Les decía lo de la ley de la similitud. Siempre tenemos que tenerla presente, que se busca el remedio que en un individuo sano va a causar síntomas similares a los que presenta el paciente enfermo. Síntomas únicos y característicos. La homeopatía se enfoca en los síntomas particulares del paciente, que son los que lo van a diferenciar de otros con la misma enfermedad. En las salas de espera, ya ustedes saben que pueden haber 3 personas con síntomas muy parecidos, pero cada uno lo va a referir y lo va a decir de manera muy individual. La fuerza vital, recordar, porque como homeópatas nosotros no podemos dejar de hablar de la fuerza vital. Acuérdense de las clases, la doctora Carmen siempre les ha hablado de ese dinamismo que tiene la fuerza vital. La enfermedad se entiende como un desequilibrio de esta fuerza que anima al organismo. El remedio busca estimular para luego restaurar la salud. Y los síntomas mentales y emocionales, que son el núcleo, que son ese mapa que nosotros vamos construyendo, ese mapa mental que nosotros como homeópatas vamos construyendo mientras vamos haciendo la historia. Los estados de ánimo, las emociones, las características mentales del paciente,
son muy importantes en la elección del remedio. La que sigue, para que recordemos un poco a Hahnemann, que él nos habló en el Organón, nos hablaba de todas estas leyes, la ley de la individualización, la de la dinamización, que son las que ustedes más tienen que manejar. Y tenemos también un cuadrito para tener más o menos una idea de lo que es la medicina convencional y la medicina homeopática y cuál es el enfoque. El enfoque principal de la medicina convencional es la enfermedad, la fisiopatología, la etiología, el diagnóstico y un tratamiento. En cambio, en la medicina homeopática nosotros vamos a tener una metodología diferente, más filosófica, con la ley de la similitud, la individualización del paciente, la totalidad de los síntomas y la acción del remedio en la fuerza vital. Entonces es importante que ustedes recuerden esas palabras clave de fuerza vital, remedio, jerarquización, individualización. No se les olvide nombrarlo en la presentación. La historia clínica. La historia clínica en la medicina convencional se va a centrar en los síntomas y signos, en la semiología que nos enseñaron durante nuestra carrera y que es bellísima. El estudio de la semiología es muy bonito y por eso cuando uno es enamorado de la semiología, le gusta más la homeopatía porque aquí aprendes otra forma de preguntar, otra forma de enfocar el caso, otra forma de ver, porque esto es lo que nosotros les estamos enseñando, otra forma de ver al ser humano. En la medicina homeopática, la historia clínica es detallada, es exhaustiva, es más grande. Puede uno pasar 2 y hasta 3 consultas y tienes que seguir anotando. Entonces es bueno ponerle al paciente que el paciente haga la línea en el tiempo. Y para uno es mucho mejor cuando el paciente se la trae hecha, porque ya uno dice, y ayuda mucho. Igual recuerden poner la historia en el tiempo en el caso. También considerando el diagnóstico miasmático y vamos a culminar, perdón, me perdí, aquí, la totalidad de los síntomas físicos, mentales, emocionales del paciente. Entonces ahí tienen que hacer énfasis en los síntomas, en el núcleo mental y los síntomas característicos o raros. El diagnóstico en la medicina convencional está basado en el diagnóstico nosológico y la identificación de la enfermedad, la etiqueta que se le pone a ese pobre paciente, la etiqueta así como no sé si ustedes recuerdan una película que se llamaba La letra escarlata, en la que a la mujer la marcaron con la A porque era adúltera. Igualito somos nosotros cuando no sabemos de medicina homeopática. Hacemos un diagnóstico y etiquetamos al pobre paciente en un síndrome. Entonces el síndrome se hace es cuando uno no puede ir más allá de los síntomas. Por eso en homeopatía nosotros vamos mucho más allá del síntoma, va más allá del diagnóstico nosológico, considerando también el diagnóstico miasmático y culminando en el diagnóstico del remedio individualizado. Entonces recuerden ustedes que es clave el diagnóstico miasmático. Fíjense la clave que tuvo la doctora Yané cuando ella habló de su caso y habló de los miasmas y lo hizo de esa forma tan objetiva que nos encantó a nosotros como docentes ver cómo la doctora hizo ese giro y le dio a su cuadro, a su caso, una connotación diferente porque ella habló muy bien de la parte del miasma. Entonces en eso también es bueno que se haga énfasis en el miasma y que se haga así con pasión, con objetividad y claridad. El tratamiento en la medicina convencional es estandarizado según el diagnóstico nosológico con protocolos generales para diferentes enfermedades. En nuestra medicina homeopática no hay protocolos, hay enfermos, hay individualización basado en la selección del remedio, que es el simílimum, que mejor se adopta a la totalidad única del paciente y no solo a la enfermedad. Y luego tenemos la justificación del abordaje. En la medicina convencional, esta justificación busca comprender y atacar los mecanismos patológicos de la enfermedad a nivel bioquímico y fisiológico, y bueno, ahí vienen todos los el antibiótico, el antiinflamatorio y pare de contar. En la medicina homeopática se justifica la atención exhaustiva de la historia detallada del paciente y la selección de un remedio individualizado
en lugar de un tratamiento basado únicamente en un diagnóstico nosológico. Entonces, la importancia de nosotros hacer ese diagnóstico individual, ese remedio único, porque estamos enseñando medicina unicista. Ya de ustedes queda con la práctica, pues uno aprende a veces a usar dos, a usar uno mientras, y al otro uno le dice al paciente, use la pulsatilla por 3 días mientras le tiene la crisis de llanto, pero luego me lo va a dejar a un lado y va a comenzar a usar el natrio, no me va a, me va a usar la nux vómica o el que hemos encontrado en la repertorización. La que sigue. Hasta aquí les hice un resumen eh, de lo que es la presentación del caso clínico desde la primera parte de la semiología homeopática. De aquí en adelante les va a llevar la doctora Carmen de la mano a lo que ella hace tan bonito, que es la jerarquización y la repertorización y cómo exponer eso en el caso clínico. Muchísimas gracias. Las preguntas las dejamos para el final. Hola, buenas noches. Y bueno, dándole continuación a la presentación. Entonces, en este caso tenemos lo que es el enfoque en cuanto a la toma del caso clínico, ¿ok? Con toda la información que la doctora Digna nos ha planteado, es como la base para tener en cuenta cuál va a ser el enfoque que le vamos a dar a este tipo de consulta, que como ya hemos visto durante todos estos meses, es una consulta peculiar, diferente, particular y, por supuesto, sin desestimar todo lo que aprendimos en la universidad, que es nuestra base primordial como médico. Es una experiencia única y lo que nosotros hacemos como homeópata es complementar todo ese conocimiento que hemos tenido a través de todos estos años, y la homeopatía va a ser esa herramienta que nos va a permitir un acercamiento diferente al paciente. Y que, por supuesto, en este caso ya no vamos a ver al paciente como un enfermo, o sea, como un ente, como un tema de una enciclopedia, sino que vamos a verlo como un ser vivo, como un individuo que necesita ayuda, y vamos a enfocarnos en la enfermedad, pero desde la emoción, de lo que el paciente experimenta y cómo lo hace. Entonces, en cuanto a la toma del caso, ya sabemos que debemos iniciar por ese primer paso que es el arte de escuchar, ¿ok? Es decir, debemos tener siempre una escucha activa. El arte de escuchar nos va a permitir documentar la totalidad de los síntomas del paciente. Cuando nosotros hacemos una escucha activa, es decir, con una postura de una total atención a lo que el paciente nos dice, lo que el paciente nos narra, con todas sus anécdotas, con toda su estructura y descripción desde que el cuadro clínico se empezó a presentar o donde se empezó a presentar esta situación diferente en la vida del paciente. Es decir, debemos animar a que el paciente se exprese libremente y que nos proporcione todos los detalles de lo que le viene acaeciendo, ¿ok? Como nos comentó la doctora, siempre tenemos que tener como una empatía, estimular al paciente. ¿Mediante qué? Preguntas abiertas, es decir, no hacer esas preguntas cerradas donde el paciente solo nos diga sí o no. Tienen que ser preguntas abiertas que le permita al paciente como extenderse y a expresar de manera descriptiva y amplia todas las matices y todas las peculiaridades de la condición que está viviendo en ese momento, porque siempre es un individuo que tenía un estilo de vida y a través de una noxa que le perturbó su energía vital, entonces va a empezar a tener una peculiaridad. Entonces tenemos que enfocarnos desde cuándo, ¿ok? En qué momento ocurrió esa diferencia en su estado y qué es lo que se transforma o lo que se expresa como un proceso de enfermedad. Tenemos que hacer con toda esta información como un enfoque sistemático. Tenemos que empezar a hacer como esa lista de síntomas, jerarquizando desde lo más importante a lo menos importante, pero sin subestimar ninguno, porque recuerden que hay algunos síntomas que podemos utilizar en este primer momento y síntomas que nos pueden servir de importancia en la evolución del cuadro clínico. Es decir, hay que comenzar a anotar
todas las quejas que dicen el que nos expresa el paciente, siempre encabezando con esa queja principal, ¿ok? Tomando en cuenta la presentación de los síntomas, su ubicación, la sensación, todas las sensaciones o cualquier factor que lo acompaña, como todas esas particularidades que nos dan la modalidad, que es todo aquello que tiene que ver con lo que le agrava o lo que mejora su condición física. Tenemos que tener en sí, conformar de esa toma del caso clínico como una imagen completa, como una comprensión integral, ¿ok? De todos los síntomas que el paciente nos manifieste y, por supuesto, estar mm, como viendo o visualizando al paciente de manera siempre. Es algo muy importante, ver al paciente siempre con ese enfoque integral. O sea, no nos sirve solamente lo que le duele, lo que nos manifiesta en la parte neurológica, no nos sirve lo que nos manifiesta en las extremidades, no nos sirve lo que el paciente manifiesta específicamente en el abdomen, no. Tenemos que visualizar el paciente de manera integral, porque esa integralidad es la que nos va a ayudar a, a cumplir con esa ley de semejanza y sobre todo con la ley de la individualización, ¿ok? En segundo lugar, una vez que nosotros hacemos la historia clínica, que evaluamos en el paciente todo lo que es síntomas locales, generales, síntomas mentales, recogemos todo lo que son las modalizaciones, evaluar las peculiaridades de la presentación del caso. Entonces, con toda esa información que tenemos tan valiosa, vamos a nuestra fase de jerarquización. ¿Qué es la jerarquización? Es donde vamos a sistematizar por orden de importancia a los síntomas. Es decir, vamos a hacer una selección de los síntomas que lo hemos denominado en muchas ocasiones de esos síntomas clave, ¿ok? Que son los más característicos, los más diferentes, los más peculiares del paciente. Es decir, aquel paciente que lo hemos mencionado muchas veces, que dice, desde eh, yo antes era una persona que dormía toda mi noche completa, pero desde que me siento mal, me levanto a las 3 de la mañana, ¿ok? O anteriormente, yo podía tomar alimentos fríos, pero desde que me siento mal, ahora tengo solo deseo de tomar bebidas calientes. Entonces, todas esas cosas van a ser los síntomas peculiares que están caracterizando, que nos está expresando la representación de ese remedio o de ese miasma en desequilibrio que nos está mostrando el paciente. Entonces, la selección deben ser aquellos medicamentos, aquellos síntomas que específicamente sean únicos, específicos y que van a ser los más característicos y exclusivos de ese momento. Entonces, la clasificación de los síntomas nos va a ayudar a identificar aquellos que son más característicos y únicos, ¿ok? Que como quien dice, lo crucial. Si nosotros no hacemos una buena jerarquización de los síntomas, no vamos a poder realizar una buena repertorización y no vamos a lograr a identificar o a elegir el remedio que el paciente realmente necesita. Entonces, tenemos que, al momento de hacer la jerarquización, con mucha paciencia y mucho, digamos, ser como bien específico y tener siempre, como al momento de hacer la historia clínica, tener lápices de colores para aquellos síntomas que donde el paciente recalque más, entonces colocarle con resaltador, hacer la lista, como lo repetimos muchas veces, de acuerdo del enfoque miasmático. Y lo que el paciente haga más énfasis, entonces eso resaltarlo. Para el momento que vamos a jerarquizar esos síntomas que están resaltados, que fueron los que el paciente hizo como queja principal, esos son los que vamos a tomar para nuestra jerarquización, ¿ok? Que es lo que nos va a servir a trasladarlo para ubicarlo en ese cuadro donde vamos a desarrollar nuestro ejercicio de repertorización. Entonces, ¿qué es la repertorización? Es una metodología que nos va a ayudar a elegir, o sea, como dice Digna, la repertorización va a ser como ese embudo, ¿ok? Donde vamos a ir a empezar a seleccionar los síntomas más característicos y es lo que nos va a ayudar a revisar de todos los síntomas, nos va a ayudar a la elección del remedio. Es decir, es una herramienta para poder encontrar el remedio más similar a la totalidad del cuadro clínico que el paciente nos está expresando. Entonces, comprender los
síntomas del paciente es un elemento crucial en el proceso de la repertorización en homeopatía, porque si no tenemos una buena comprensión del síntoma, de cuál es el síntoma en que yo me tengo que enfocar, entonces la repertorización no va a ser una metodología efectiva, ¿ok? Entonces tenemos que enfocarnos. ¿Y qué nos va a ayudar luego de hacer la repertorización? Al entendimiento del remedio, de por qué el remedio o por qué la elección del remedio, el conocimiento de la materia médica. Entonces, la materia médica no es más que el estudio detallado de los remedios y sus acciones para confirmar la elección del sí mínimo. El conocer la materia médica nos va a dar esa ventana amplia, ¿ok? De las características detalladas de todos los remedios. Y como la homeopatía tiene una diversidad de remedios de diferente naturaleza, entonces también existe lo que se llama la materia médica comparativa, que es la donde nos van a mostrar o vamos a poder identificar la diferenciación. Por eso siempre durante todo este tiempo de clase y de exposición, hemos hecho el ejercicio de mostrarle el beneficio de empezar a trabajar con la materia médica comparativa y eso lo podemos desarrollar mediante la elaboración de los cuadros, ¿ok? Porque realmente en este primer momento que ustedes están entrando al conocimiento de esta metodología o de esta terapéutica, no es tan sencillo el aprenderse de memoria toda la estructura de los remedios. Entonces, el desarrollar, el establecer o el crear estos cuadros que serían la materia médica comparativa, porque eso no lo inventamos nosotros, eso también existe. Hay textos donde ellos mismos tienen la elaboración de estos cuadros y eso también nos los enseñaron nuestros propios maestros, donde es una manera, es un recurso que debe desarrollar el médico estudiante de la homeopatía para hacerse más, como quien dice, un recurso con mayor facilidad para la comprensión del remedio. Entonces, tenemos que empezar a trabajar cada vez que hagamos la historia clínica, hacemos la jerarquización, la repertorización y hay que revisar. O sea, no nos tenemos que quedar con buscar los detalles del remedio y dejarlo allí, no. Tenemos que revisar exhaustivamente al momento de hacer la repertorización, es decir, como hicimos en los últimos módulos. Estos son los cuatro remedios que probablemente sean los que beneficien al paciente, entonces yo tengo que conocerme con amplitud la materia médica de esos 4 remedios los cuales yo estoy repertorizando. Y de esos 4 remedios, yo tengo que 4, 5, 6 remedios, tengo que elegir el que tenga la mayor similitud en su estudio experimental con lo que el paciente me está expresando. Entonces, son 4 puntos importantes al momento ahorita, en el momento para ustedes hacer la presentación de su caso clínico, pero son 4 puntos de referencia y de importancia para la práctica clínica en su consulta. La toma del caso clínico, que tiene que ver con la sintomatología y con esa manera de cómo nos vamos a comunicar con el paciente, cómo vamos a darle la apertura para que el paciente se sienta cómodo, relajado, para que el paciente se sienta estimulado a poder expresar sin ninguna limitación que lo aqueje. Porque si es un paciente que nunca ha ido a una consulta homeopática, el paciente no entiende porque el doctor me está preguntando que cómo me siento en la mañana o en la noche, porque si es un paciente que está acostumbrado a ir a consultas convencionales, entonces no entiende. Entonces tenemos que explicarle al paciente y hacerle entender que lo más mínimo que él ha presentado para nosotros va a ser un dato de importancia. Y ya la jerarquización, la repertorización y la materia médica es lo que nos va a marcar la diferencia a nosotros como buenos y eficientes homeópatas. Entonces, en esto, lo de mayor importancia que va a ser la individualización. La individualización, que es uno de los principios fundamentales de Hahnemann, es lo que va a ser el corazón de la homeopatía, ¿ok? ¿Por qué la individualización? Porque recordemos de que cada remedio
va a presentar los síntomas peculiares que ese paciente nos está manifestando. Y a pesar de que hay muchos remedios que comparten su actuación en órganos y sistemas, o sea, hay muchos remedios que podemos utilizar en procesos respiratorios, en procesos digestivos, hay muchos remedios que nosotros podemos utilizar en patologías cardiovasculares, en cuadros de diarrea, pero cada remedio tiene un keynote o un síntoma particular que lo individualiza y lo hace especial. Entonces, por eso tenemos que hacer la recolección completa, ¿ok? Es esencial, porque a través de este proceso de recolección completa de los síntomas es que nosotros podemos llegar a este remedio. Si solamente tomamos un síntoma mental, o sea, así rápidamente y creemos o consideramos o inferimos que es suficiente, entonces probablemente van a ser muchos remedios los que se van a aparecer. Por eso hay que insistir, como dice Digna, es una historia, la historia homeopática es una historia más larga, más completa, porque hay que hacer una recolección completa, detallada de todos los, digamos, de toda la sintomatología que el paciente nos pueda manifestar, teniendo presente de que los síntomas, ¿qué es el síntoma? Es el lenguaje a través del cual el cuerpo del paciente comunica ese estado de desequilibrio, ¿ok? Entonces nosotros tenemos que, en el momento de hacer la práctica homeopática, tenemos que aprender a entender, visualizar y a identificar ese lenguaje, la manera. ¿Y de qué se trata ese lenguaje? El lenguaje verbal que el paciente manifiesta, pero también el lenguaje corporal. Lo que vimos recientemente con los constitucionales, cuando el paciente entra, cómo entra el paciente, cómo su expresión, cómo camina, cómo se sienta, si modaliza, si hace algún gesto particular. Entonces, todo ese lenguaje verbal, corporal, que nosotros podemos revisar en ese paciente va a ser de valioso, va a ser un dato muy valioso para nosotros como homeópatas, porque es lo que nos va a ayudar a ser como mucho más objetivo y mucho más observador y mucho más descriptivo al momento de hacer ese nexo con el paciente, ¿ok? En cuanto al análisis cualitativo, tenemos que, el análisis cualitativo tiene mucho que ver con la interpretación, ¿ok? En este caso no es la cantidad de síntomas que nos presenta el paciente o que nos manifieste, sino es la interpretación profunda de la información que el paciente nos va a dar. Esto nos va a llevar a enfocarnos en los miasmas, a hacer un análisis del paciente, cómo de forma profunda y detallada, de cómo manifiesta si su proceso de enfermedad es un proceso netamente inflamatorio, es un proceso netamente productivo, es un proceso netamente destructivo. Entonces, si nosotros hacemos ese análisis cualitativo de la expresión de la enfermedad en ese paciente, entonces nosotros ya podemos desde el momento que, o sea, no tenemos que culminar la historia para poder entender qué tengo delante de mí. Tengo un personoide, tengo un paciente licopodio, tengo un paciente nosbómica, tengo un paciente lachesis. No, ya nosotros durante todo el trayecto de esa comunicación con el paciente, ya nosotros tenemos que hacer esa recolección de información, tenemos que hacer ese análisis cualitativo de una vez, prender la computadora y empezar a chequear si es ese miasma, dónde está enfocado, esa constitución, dónde está enfocada, para ir ya de una vez, porque no vamos a tener el libro a la mano, o sea, eso nos va a dar la experiencia, pero con todo el conocimiento que ya se tiene, ya nosotros podemos hacer como un enfoque así general del paciente, haciendo ya después de tener la recolección, entonces hacer ese análisis cualitativo de qué tengo delante de mí, ¿ok? Y por supuesto, este tipo de datos que son datos descriptivos y que se van a centrar en, en esa recolección de información mediante esas preguntas bien específicas como el cómo, el por qué, el desde cuándo. Entonces, cuando nosotros empezamos a enfocar desde cuándo te enfermas, cómo es la presentación del cuadro clínico, por qué te sientes, o sea, digamos, para que el paciente haga la apertura de toda la información. Entonces, eso es lo que van a ser herramientas que nos van a ayudar a poder darle una direccionabilidad a la interpretación del cuadro clínico que tenemos delante de nosotros y cuáles los posibles remedios que puedan
ayudar a la recuperación del equilibrio de esa energía vital, ¿ok? Y por último, la síntesis individual de cada paciente. Esto tiene que ver con lo del medicamento. Recordemos que ya una vez que nosotros tenemos toda la información, que hacemos un análisis, entonces la síntesis es qué remedio, más o menos empezar a enfocar cuáles son los posibles remedios que nos van a ayudar para la recuperación de este cuadro clínico. Y esto teniendo presente de que cada medicamento, cada remedio homeopático va a tener una acción única y especial, ¿ok? Y que no puede ser replicada por otro. Entonces, la individualización, tenemos que recordar, tal cual como dice el título, es el corazón de la homeopatía. Reconocer ese síntoma clave o ese no que representa a cada remedio. Y por supuesto, recordar siempre que esta es una de las de los preceptos y de las máximas de Hahnemann, que es una manera de cómo identificar o cómo hacer una evaluación desde el punto de vista entendiendo la enfermedad de forma individual de lo que aqueja a ese paciente y no como se hace en alopatía, que cualquier tratamiento puede ser enfocado o administrado de forma colectiva. Entonces, la individualización es la relación particular, única, que tiene cada paciente en mostrar su enfermedad y es la expresión que tiene cada remedio digamos, en manifestar su acción sobre esa energía vital para ayudar a su recuperación. Entonces, todas estas láminas lo que van a expresar es como una guía de lo que ustedes tienen que tener presente al momento del desarrollo, ¿ok? Y de la evaluación de cada caso clínico. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar en cuanto a la jerarquización de los síntomas? Entonces, tenemos inicialmente la jerarquización, recordando siempre que es un proceso fundamental para el análisis de cada caso clínico, como ya le comenté. Nosotros tenemos que tener como eh, esa visión crítica de cada síntoma y de evaluar, porque hay síntomas que pueden ser particulares, pero hay síntomas que son únicos, ¿ok? Entonces, es un proceso para el análisis de cada caso clínico y lo que nos va a ayudar a la selección del remedio adecuado o del remedio, digamos, específico. Los síntomas, de acuerdo a la jerarquización, los podemos entonces clasificar como en grados, ¿ok? En este caso, como para facilitar mucho más, que sería el grado 1, que serían los síntomas eliminatorios, es decir, todos aquellos son los síntomas más importantes y los de mayor valor en el análisis. Son aquellos que hacen que el caso sea único y se diferencian de la enfermedad común. Entonces, recuerde que los síntomas mentales son los más característicos, los de mayor importancia. Los síntomas raros, los particulares y la etiología, es decir, conociendo en este caso desde cuándo se presentó la enfermedad, teniendo presente, de acuerdo a la presentación del cuadro clínico, si es un proceso infeccioso, si es un proceso, hay pacientes que tienen enfermedades, pero vemos que el núcleo mental es tan, digamos, tan pronunciado que generalmente cuando nosotros nos enfocamos en mejorar esa esfera mental, el resto de síntomas generales pueden volver al equilibrio. En cambio, hay pacientes que los síntomas mentales no son tan característicos, no son tan predominantes, pero sí hay un síntoma de dolor. Entonces, siempre tenemos que enfocarnos en el paciente, verlo de manera integral, pero entonces no desestimar ninguno de los síntomas. Y síntomas mentales siempre van a ser importantes. Ahora el paciente que el síntoma mental no sea tan importante, de todas maneras, entonces en este caso tenemos que siempre elegir el remedio y elegir una potencia donde mantenga en equilibrio su esfera mental y pueda tener acción a nivel local para mejorar la sintomatología que el paciente nos va a manifestar, ¿ok? Entonces, los medicamentos, la jerarquización de síntomas que pertenecen al grupo 2 van a ser, digamos, como los confirmatorios. Es decir, estos síntomas confirmatorios van a ser los que vienen
a hacer la expresión física de la enfermedad, es decir, síntomas físicos con modalidades, síntomas que van a ser comunes pero bien caracterizados, ¿ok? Es decir, van a tener un valor, van a ser importantes, pero van a ser de menor peso que los síntomas eliminatorios. Sirven para confirmar sobre todo la elección del remedio y nos van a ayudar como a ser más precisos en la búsqueda o en la elección del remedio, ¿ok? Entonces, tenemos que, de acuerdo a la parte física con modalidad, recordemos que las modalidades es como la expresión de esa sintomatología. O sea, un paciente, podemos tener 3 pacientes con un cuadro de cefalea, pero cada uno, la cefalea va a tener una, una peculiaridad, es decir, hay personas que pueden decir que su cuadro de cefalea se va a presentar al momento de exponerse al sol, o momento de exponerse al frío, otros cuando se acuesta, otro cuando se descubre la cabeza. Entonces, por eso los físicos con modalidades tenemos que, digamos, no son más importantes, no son de tanta jerarquía como los síntomas mentales, pero no son tampoco de menor importancia, ¿ok? Tenemos que están los síntomas generales bien caracterizados y que son los síntomas que afectan a todo el organismo, como deseos, aversiones alimentarias que pueden ser muy marcadas, pacientes que probablemente tenían una afinidad por cierto alimento, pero desde que tienen esta particularidad, entonces ya no se sienten como que antes me gustaban las cosas dulces y ahora me dan náuseas, me dan vómitos. Entonces siempre van como que tenemos un síntoma mental característico, pero entonces acompañado de un síntoma confirmatorio nos va a ir como que ayudando a direccionar esa balanza hacia el remedio que probablemente pueda ser el que está implicado para mejorar este cuadro clínico, ¿ok? Y digamos que ya el grado 3, que serían los síntomas complementarios o los de menor grado, entonces en estos casos son síntomas con menor valor y generalmente vienen a estar más relacionados con la enfermedad o sirven para complementar el cuadro clínico, es decir, son síntomas que cualquier persona con la misma enfermedad podría presentar. En este caso, en este grado 3 vamos a incluir la fiebre, el dolor, qué sé yo, a nivel respiratorio, dolor a nivel de alguna estructura física, ¿ok? Entonces, tenemos que, en resumen, hay que saber que existen estas 3 particularidades, que son los síntomas eliminatorios, los confirmatorios y los complementarios. Los eliminatorios son los que me van a ayudar a poder, o sea, son aquellos síntomas que van a ser tan específicos que me van a orientar a descartar cualquier otro síntoma que no sea de importancia, ¿ok? En este caso, desde el punto de vista de la esfera mental. En la esfera mental, recuerden que tenemos que tener enfocado lo que son los miedos, las emociones, la tristeza, la manera de cómo el paciente reaccionar, es decir, su comportamiento, su temperamento. Entonces, si el paciente hace énfasis en que tiene una emoción bien específica, bien característica, entonces yo tengo que en ese momento tener la certeza de que este es el síntoma importante y cualquier otra cosa que no sea tan remarcada, ese síntoma que tiene mayor importancia me va a permitir como eliminar este otro síntoma que no es de tan mayor importancia, ¿ok? Entonces, tenemos que saber que en este caso vamos a estar, ¿cuáles? Los síntomas mentales característicos, los síntomas raros, que va a tener que ver con la etiología de la enfermedad. Los confirmatorios van a ser las modalidades. Las modalidades es la manera peculiar y particular como se va a manifestar ese síntoma físico. Es decir, la fiebre va a tener una particularidad. La diarrea, cómo se presenta, qué agrava, qué mejora. El dolor de la rodilla, que lo agrava y lo mejora. Entonces, eso me va a confirmar mucho más el remedio. Y el complementario van a ser esos otros síntomas que pueden como que acompañar al cuadro clínico, pero que están descritos dentro de la materia médica de ese remedio en particular. Entonces, todo esto son datos que ya lo habíamos conversado en los anteriores módulos y la manera en este momento lo que estamos dándoles como una forma esquemática para que sea de mayor facilidad para ustedes al momento de hacer la presentación de su caso clínico, ¿ok?
Después de que hagamos todo lo que es la parte de toma del caso clínico, evaluar la individualización del remedio y del paciente, identificar la jerarquización, la repertorización, entonces ya en este caso llegar a lo que es el diagnóstico homeopático. El médico homeópata tiene que plantearse, digamos, estos distintos o estos diferentes diagnósticos, que es el diagnóstico nosológico, el diagnóstico miasmático y el remedio, que es el que nos va a ayudar a recuperar la salud del paciente. Entonces, el diagnóstico, digamos que en este caso el tema principal va a ser primero conocer el cuadro clínico del paciente, recoger toda la información. Vemos que en esta imagen ahí nos podemos identificar cada uno de nosotros cuando tenemos al paciente en la consulta, ya que ya en el momento que estamos revisando toda la información, tenemos que prender esa computadora y ya empezar, como que empezar a hacer como esas hipótesis, ¿ok? De qué es lo que vamos, de qué tenemos delante de nosotros y qué es lo que vamos a tratar, ¿ok? Que así tal cual como está esa imagen de ese paciente con esa burbujita, con todas esas imágenes, así nos vamos a identificar nosotros en cuanto al momento de ver el paciente. De una vez tenemos que hacer ese ejercicio desde el momento que estamos recogiendo la información, ya plantearnos cuál es el cuadro clínico que presenta el paciente, cuál es el remedio implicado y cuál es el diagnóstico que tengo delante de mí. Entonces, recordar que la parte nosológica se refiere al diagnóstico de la enfermedad, que son la nosología, tiene que ver con los términos médicos convencionales y, por supuesto, como les dije al principio, nosotros no debemos subestimar o dejar a un lado todo nuestro desarrollo como médico y como profesional. Nuestra enseñanza en la universidad, en la Facultad de Medicina, es nuestra base primordial y es esa base que nos va a sustentar con todo ese conocimiento para nosotros poder llevar a la práctica una consulta homeopática de excelencia, porque ese conocimiento es nuestra base y no podemos hacer la separatividad amplia, ¿ok? Siempre tenemos que hacer un trabajo de forma complementaria. Entonces, en este caso, es importante tener presente qué tengo delante de mí, ya sea un cuadro de asma, de hipertensión, migraña, una dermatitis, ya sabemos qué es ese cuadro, solo que desde el punto de vista de enfoque homeopático, yo tengo que empezar a investigar, identificar cuáles fueron los factores desde el punto de vista emocional, general, local, que me pudo, o miasmático, que pudo desencadenar en este individuo este cuadro clínico. Entonces, esto nos va a servir el diagnóstico nosológico como un punto de referencia para poder entender el contexto clínico de ese paciente, ¿ok? Entonces, la intención no es hacer una separatividad, sino más bien complementar todo nuestro conocimiento con lo que estamos aprendiendo en este momento. Entonces, ya yo sé que es un paciente hipertenso, pero como lo voy a ver desde el punto de vista homeópata, entonces homeopático, entonces yo voy a enfocar cuáles son las implicaciones emocionales, cuál es ese miasma y ese núcleo mental que ha desencadenado en este paciente ese compromiso cardiovascular. Eso es lo hermoso de la homeopatía, porque nosotros podemos ver al paciente desde un enfoque totalmente diferente, ¿ok? Entonces, ya el enfoque miasmático entrando más en la, digamos, en la materia homeopática, es recordar que el miasma representa el concepto fundamental de la homeopatía porque va mucho más de la enfermedad que el paciente nos está mostrando. O sea, un paciente puede presentarse con un cuadro clínico que para él es un cuadro clínico actual, pero nosotros sabemos que desde el punto de vista miasmático es una enfermedad que tiene sus raíces o una predisposición crónica heredada, adquirida, que la cual tenemos que empezar así como una cebollita, deshojar
quitar esas capas para poder entender cuál es el trasfondo o cuál es la profundidad que ha desencadenado esta patología en el paciente, ¿ok? Recordemos que el miasma es donde subyacen enfermedades agudas y crónicas propias del paciente o heredados, ¿ok? Entonces, por eso, al momento de la historia clínica, siempre es importante, indispensable, hacer una historia clínica detallada, pero en esa historia clínica recoger todos los datos familiares y personales del paciente. Es cuando hablamos de la línea del tiempo, que el paciente nos pueda identificar por lo menos si hay una historia familiar de sífilis, de si el paciente o algunos, si el mismo paciente como tal o refiere a algún familiar con enfermedades venéreas, ¿ok? Si hay alguna patología importante familiar que se repita en generaciones. Hay familiares que tienen cáncer, que son la abuela, la tatarabuela, la tía, la hermana, todos han tenido cáncer. Entonces, esos datos son de vital importancia. Entonces, lo que para el paciente probablemente sea un cuadro clínico actual, pero nosotros sabemos que ese cuadro, detrás de ese cuadro clínico hay un trasfondo que tenemos que aprender a identificarlo, que son los miomas que ya conocemos, si es un terreno sórico, si es un terreno psicósico o un terreno sifilítico. Y esta perspectiva es lo que nos va a ayudar a comprender por qué el paciente manifiesta su patología de ese modo, porque todo lo que dice cuando él habla de sus antecedentes patológicos, entonces nos puede decir cómo es la presentación. Si las presentaciones de sus enfermedades siempre son inflamatorias, siempre son productivas o de crecimiento, de hiperplasia, o si realmente hiperproductiva es la palabra, o si rápidamente cualquier situación que presenta rápidamente se va a un enfoque destructivo que presenta acceso, necrosis, úlcera. Entonces ya nosotros al entender los antecedentes del paciente podemos, ya conociendo el antecedente de los pacientes, del paciente y sus antecedentes familiares, podemos comprender la manifestación o expresión de la enfermedad en este paciente, ¿ok? Y luego vamos al remedio. El remedio es lo que vamos a utilizar, es digamos, la materia, mm, la sustancia eh, procesada desde el punto de vista con la metodología homeopática que nos va a ayudar a recuperar, ¿ok? A recuperar la salud del paciente, el equilibrio de la energía vital. Entonces vemos en el diagrama cómo se presenta el remedio como que podría manifestarse. Sabemos que el remedio lo vamos a extraer tanto del reino mineral, del reino animal, del reino vegetal, y esa gotita que va enfocando la flechita es como la tintura que vamos a sacar de ese producto, y es lo que se va a transformar en ese remedio o ese medicamento homeopático que va a ayudar a recuperar la salud del paciente, ¿ok? En el mismo, este, en el mismo, digamos, o la misma burbuja, vamos a tener varios elementos que van a tener una descripción. Vemos que en el momento que el médico está como desarrollando ese enfoque de cómo voy a hacer el tratamiento o cómo voy a evaluar este cuadro clínico, entonces vemos el diagrama inicialmente, un círculo donde se expresa como una especie de lista, que son todos los síntomas, ¿ok? Que vamos a nosotros a desarrollar en la historia clínica, que es una lista larga, así como les enseñamos nosotros, de 3 columnas: sífilis, SORA, psicosis, sífilis, donde nosotros vamos a expresar toda la información del paciente y vamos a ir resaltando y detallando cuáles son de los de mayor importancia. El icono que nos muestra una mente y que nos muestra un corazoncito tiene que ver con la importancia de los síntomas mentales o síntomas emocionales, que son los primeros que vamos a tener presente al momento de buscar la elección del remedio. Y siempre teniendo presente que para nosotros poder alcanzar una interpretación del cuadro clínico adecuado y poder hacer una selección
de manera acertada, o no tanto acertada, sino adecuada también. Entonces tenemos que basarnos, así como tenemos que pensar en la individualidad, tenemos que basarnos también en la ley de la similitud. Y cómo recordamos la ley de la similitud como un principio fundamental de la homeopatía, que lo que manifiesta el paciente es lo mismo que se describe en la materia médica experimental del remedio, es decir, lo similar cura lo similar. Entonces, todas las características de la materia médica que presenta experimental, que describe el remedio, es lo que nosotros vamos a evaluar en el paciente, pero teniendo en cuenta las tres esferas: esfera mental, su expresión general y la expresión física. Siempre enfocándonos en el paciente desde una manera integral, ¿ok? De una manera integral. Entonces, la ley de la similitud nos puede mostrar cómo podemos ver un mismo paciente con un mismo cuadro clínico, ¿ok? Y cómo un paciente con los mismos síntomas, pero cómo un paciente puede presentar la manifestación de manera diferente. Entonces aquí vemos cómo en otras imágenes tenemos cómo la sustancia de la cebolla, que es un producto con el cual utilizamos para realizar nuestros alimentos, al momento de nosotros manipular ese producto, eso nos puede causar alguna sintomatología, es decir, el paciente o el individuo que esté cocinando y esté manipulando una cebolla, esa cebolla te puede desencadenar esas expresiones, un cuadro de rinorrea. Cuando estamos nosotros manipulando la cebolla, podemos empezar a tener expulsar esa secreción por la nariz, podemos empezar a llorar, tener toda esa sintomatología, y podemos ver que un paciente con un proceso de resfriado que presenta esa misma sintomatología, entonces utilizando un remedio que se extrae desde la tintura madre, digamos, el que conocido como el Allium cepa, es lo que nos va a ayudar a mejorar. Entonces, es como una interpretación de aquello que me genera una sintomatología, eso también me puede curar. Entonces, eso es como la expresión o el resumen de lo que podemos aprender de la ley de la similitud. ¿Ok? Ay, llegó esto, no sé por qué no me pasa. Estoy en clase, Ana. Entonces, ¿qué nos corresponde al médico homeópata? Una vez que nosotros interpretamos los síntomas, como repasando nuevamente lo que debemos hacer: seleccionar síntomas clave, consultar el repertorio y analizar los resultados. Nosotros nos correspondía como docente darles la clase de repertorio, ¿ok? Pero en la práctica clínica, lo más valioso, y para que la práctica clínica sea de más fácil acceso, entonces en este caso nosotros hacemos la jerarquización y tenemos que el repertorizar los casos, es decir, el entender cuáles son los remedios que nosotros necesitamos, pero si no contamos con el texto, con el repertorio, que es el diccionario que se desarrolla de forma alfabética, se describe de forma alfabética todos los síntomas de la materia médica. Entonces, con el conocimiento de la materia médica y el hecho de que ustedes tengan el ejercicio de hacer sus cuadros clínicos para poder tener presente las características o descripción de cada remedio, eso nos va a ayudar rápidamente en el momento de conocer por lo menos el núcleo mental de los principales remedios. Nos va a ayudar una vez que nosotros seleccionamos los síntomas, jerarquizamos, entonces nosotros hacemos nuestro cuadrito y podemos, con el conocimiento de la materia médica, poder identificar cuál es el remedio que nos va a ayudar, ¿ok? Entonces, analizar los resultados. El resultado que vamos a tener una vez que nosotros hacemos el análisis del cuadro son
todos los remedios que probablemente puedan tener una similitud con el cuadro clínico y, por supuesto, el conocimiento de la materia médica de cada remedio, y yo puedo evaluar, dependiendo de lo que el paciente me expresa, el síntoma más significativo, que es el que no, que va a representar el remedio. Entonces eso es lo que me va a permitir como terapeuta, como médico homeópata, poder hacer una selección adecuada. Y por supuesto, de esa selección de varios remedios, yo tengo que identificar cuál es el simílimo, cuál es el similar, cuál es el remedio constitucional, cuál puede ser el nosode, y tenerlos allí, ¿ok? Y para que en el momento que el paciente vaya haciendo su evolución, lo que vaya predominando en cada entrevista, entonces lo que me va a orientar, ahorita el paciente está de este remedio, es el momento de colocarle el nosode, es el momento de colocarle el constitucional, ¿ok? Por eso ningún dato hay que subestimar. Todos los datos que nosotros podemos obtener en ese primer encuentro con el paciente y en las evaluaciones sucesivas siempre van a ser de importancia, ¿ok? Entonces, al momento de ustedes hacer la presentación de caso clínico, tienen que incluir el resumen del clase, el resumen del caso, ¿ok? Rápidamente hacer una descripción significativa del cuadro clínico del paciente que van a presentar. Tienen que mostrar una gráfica con la jerarquización de los síntomas, con el análisis y la repertorización, es decir, de acuerdo a los síntomas importantes, mentales, generales, los síntomas de mayor relevancia, los síntomas más particulares, peculiares, entonces se repertorizó o se decidió que este grupo de remedios son los que probablemente sean los que van a elegirse. Y de ese grupo de remedios que tenemos allí, que tenemos que tener claridad de la materia médica de cada ese remedio, vamos a elegir ese primer remedio que va a ser la primera prescripción que ustedes van a hacer, ¿ok? Que es la elección del remedio que presenta, que representa el cuadro clínico de ese momento del paciente. Y una vez que nosotros iniciamos esa primera prescripción, entonces tenemos que hacer con el paciente ese ejercicio de seguimiento y de evolución. Es importante recalcar que cuando hacemos esa primera prescripción no podemos perder de vista al paciente. O sea, lo ideal es hacer esa primera prescripción y decirle al paciente que vuelva por lo menos en 2 semanas. En esas 2 semanas nosotros eh, podemos ver el inicio o indicio de la movilización de esa energía vital y podemos visualizar en el paciente si realmente el remedio seleccionado es el adecuado, ¿ok? Cuando hablamos de la primera prescripción, cuando el paciente nos manifiesta eh, una mejoría significativa, sobre todo de los síntomas mentales, es decir, ya estoy durmiendo mejor, todavía me sigue doliendo la rodilla, pero ya puedo tener un sueño más reparador. Todavía me sigue todavía no se me ha quitado del todo la diarrea, pero por lo menos ya no me siento con tanta tristeza. Ya no tengo ese deseo de llorar sola, ya por lo menos tengo esa necesidad de salir un poquito a la calle, pero sigo todavía con el dolor en el talón, pero ya por lo menos tengo como deseos de conversar con mis familiares. Entonces, ya cuando el paciente se siente como que hay una luz en el camino, pero los síntomas no han desaparecido del todo porque una patología que viene de años no la vamos a resolver en 2 semanas, pero ya eso, el hecho de que el paciente no manifieste todavía tengo el dolor, pero me siento como más recuperada, entonces es un indicio o es una expresión de que vamos por buen camino. Ahora, si el paciente llega, no, doctora, sigo deprimida, ya no me duele la rodilla, pero tengo ganas de llorar, no sé qué, entonces si ese núcleo mental no se ha modificado, entonces no aceptamos, o sea, dimos un remedio paliativo que puede tener una acción
significativa o específica a nivel local, pero no estamos recuperando el núcleo mental de ese paciente. Entonces, todas esas cosas son de vital importancia. Por eso, cuando hagan la primera prescripción, traten en lo posible de que el segundo encuentro con el paciente no sea tan lejos, ¿ok? 2 semanas, que sería nuestra fase de seguimiento y evolución, ¿ok? Y bueno, digamos que ya para terminar, en cuanto a conclusiones y puntos claves, no olvidar o no perder de vista que la homeopatía es una medicina totalmente individualizada, donde nosotros tratamos enfermos, no enfermedad, donde no, por mucho que tengamos, ¿cómo se llama? La tentación, no enfocarnos en mandar algo para una cosa específica, ¿ok? No empezar a alopatizar la medicina, porque hay personas que preguntan, ay, ¿tú eres homeópata? Ay, yo tengo me duele el talón, ¿qué me serviría de homeopatía para mejorar ese dolor en el talón? Como me preguntó un amigo en estos días, oye, Carmen, tú eres homeópata, ¿verdad? ¿Qué me podré tomar o qué me podré colocar aquí en esta lesión que tengo en la manito? Y yo no, eso no es así. Yo necesito sentarme contigo, necesito conocerte, necesito hacer una historia clínica para yo entender por qué tienes ese problema en tu mano. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de no alopatizar la homeopatía, porque eso vamos a encontrar a personas muy cercanas. Oye, tú eres homeópata, ¿será que me puedes mandar algo para esto? Ay, no pude dormir. ¿Qué será bueno qué remedio homeopático es bueno para mejorar el sueño? No, no cometan ese error, ¿ok? Porque están distorsionando todo lo aprendido hasta este momento, ¿ok? La jerarquización de síntomas es fundamental. Nosotros tenemos que aprender a identificar ese síntoma peculiar, particular, ¿ok? De importancia, que es el que me va a permitir decir, no, este síntoma eliminatorio, este síntoma en este momento, sin descalificarlo, en este momento no es el más importante. Lo voy a anotar por aquí chiquitito, pero este síntoma donde el paciente hace más énfasis es donde me voy a enfocar. Entonces, la jerarquización se trata de eso. La repertorización es la metodología que me va a ayudar o me va a conducir a seleccionar varios remedios que posiblemente me van a ayudar a ese paciente. Pero una vez que yo decida, como hicimos el ejercicio en los constitucionales, bueno, hacer una lista de todos los posibles remedios que puedan acertar o puedan estar implicados en esa presentación del cuadro clínico. Pero de esa lista de remedios, si yo me conozco la materia médica y si yo he hecho un interrogatorio de manera sistemática y bien detallado, yo puedo identificar en esa historia clínica cuál es el que no. Se parece a este, pero no es este. Puede ser licopodio, puede ser nusmómica, no. Pero la indignación que este paciente presenta cuando uno lo trata de contradecir, eso es significativo. Entonces, es licopodio, porque tenemos muchos remedios que van a actuar en todas las esferas, pero siempre va a haber un síntoma o una peculiaridad que me va a ayudar a decidir, no, ese paciente no está de neumónica, ese paciente está de licopodio, ese paciente está de chamomila, ese paciente no, ese paciente llora mucho, ese paciente está de pulsatilla. Entonces, eso tenemos que aprender, pero no enfocarnos en una sola cosa. Si ese paciente está indignado, pero la materia médica del licopodio, tengo que verla así, dentro, que sus patologías tengan la lateralidad derecha, que el paciente tenga la condición y toda la descripción de la materia médica que me digan del licopodio. Entonces, así como no podemos fiarnos del síntoma particular, tampoco nos podemos enfocar solo del núcleo mental, ¿ok? Esas cosas también son importantes. Y bueno, la presentación del caso es vital para el aprendizaje, que es lo que nosotros estamos esperando de parte de ustedes, porque esto va a ser un ejercicio que los va a ayudar a ustedes a desarrollarse como homeópata y les va a ayudar como a ganar esa confianza en sí mismo de poner en práctica todo lo aprendido, ¿ok? Entonces, bueno, hasta aquí mi presentación. Muchísimas gracias y bueno, esperamos preguntas. El técnico electrónico tiene la capacidad de modificar qué componentes. ¿Preguntas? Uh-huh. Yo tengo para. Es el momento. ¿Qué les pareció? A ver, Maricris, ¿qué te pareció la clase?
ya que estamos en la recta. Doctora Maricris. Maricris, yo creo que era yo. Bueno, ya listo. Marixa, dígame, ¿qué les pareció la clase? Excelente como siempre. Es como que todo, yo no sé cómo hicieron ustedes dos, para que todo lo que habíamos hecho en un ratico lo recordáramos. Ah, ok. Buenísimo, porque Una- ahí mismo recordaste todo, mira la toma del caso, cómo te enfocas, cómo escuchar activamente, hay que estimular al paciente con preguntas abiertas, todo eso que ya lo sabíamos, pero tuvieron la inteligencia, yo no sé cómo llamarlo, de enfocarlo de una manera que nos llevaron por casi toda la homeopatía, desde los diagnósticos miasmáticos hasta todo, pues. Así que, de verdad, Ita, que un abrazo grandote para las dos por ser tan excelentes homeópatas, de verdad, Ita. Y ustedes saben que ustedes me conocen y saben cómo soy. Y las sigo queriendo y bueno, ustedes tienen que seguir procesando y dando clases de homeopatía. Esa es la única manera de que la Gracias. felicito de verdad, Ita, a las dos. Gracias, Marisa. Bueno, gracias a Digna, porque ella me desempolvó, yo estaba guardada. Tenía años que no daba clase. No, pero buenísimo. Ah, sí. Es que ahora yo te puedo decir porque era 10 o 12 años atrás y entonces ahora es con más madurez, Exacto. con más conocimiento, con más desarrollo de todo el proceso mental que hay que ponerle a la homeopatía y tratar, bueno, ahorita estamos viendo toda la homeopatía que estamos viendo homeopatía individual, perdón, unicista. Ajá. No estamos alopatizando la medicina y es un proceso que es muy difícil. Es Ujú, porque la primera tendencia es a alopatizar. ujú. Esa es la primera tendencia. Y bueno, mira, tenemos que tratar de ser médicos unicistas, y cuando, yo no sé cuándo, yo como que no voy a tener tiempo de aprender todo para ser alopática. Para alopatizar, porque es que ahora están alopatizando absolutamente todo. Ayer le mandé a Digna una nueva presentación que no es homeopatía, de las flores de Bach de rescate. Y entonces ahora hay una presentación del rescate que tiene como 7 remedios, las Ujú. flores de Bach, y se llama Rescue Remedy para dormir. Claro. Y así es en la homeopatía también, yo te digo, porque tengo acceso a través de todos los productos homeopáticos y a veces es dificilísimo conseguir una presentación individual. Y, Ujú, por ejemplo, de las E, imposible. ujú. Que pedí de la India. Aquí en Estados Unidos no hay. No, acuérdate que eso lo teníamos en Venezuela, en las farmacias Con homeopáticas. Morelia, claro. Morelia, con todas las otras farmacias homeopáticas, San Andrés, todas esas que tú ponías en tu receta solo licopodio, solo no sé cuánto, y ellos, bueno, era porque lo preparaban allí en ese momento. Pero ya estas empresas que trabajan con fórmulas magistrales de forma complejita, ya totalmente diferente. Pero bueno, gracias Marisa, tan linda también. Yo te recuerdo con muchísimo cariño. Y bueno, espero que te hayas recuperado ya, que estés mucho mejor de salud. Bueno, voy ahí poquito a poco. Ok, con paciencia. Con paciencia, sí. Porque No, la verdad es que es bien doloroso esta cosa de la rodilla, dolorosísimo. Yo creía que no me iba a poder conectar, pero hice un esfuerzo, pero cuando empezó a hablar Digna, ya se me olvidó que tenía el dolor y yo digo, ay, coño, se me olvidó el dolor. te conectaste. Qué maravilla. Inmediatamente como que se me pasó el switch, así, Ok, y bueno, aquí me quedé. bueno, chévere. ¿Y dónde están Bueno, más que no vinieron a clase hoy? lo que pasa es que hicimos cambio de día y quizás a lo mejor eso les alteró un poquito
el tema de su horario. Porque yo realmente esta semana me toca trabajar fuera de Quito y en los lugares donde voy a estar no me puedo conectar en la noche porque voy a trabajar y de un lugar me voy a trasladar a otro. Entonces, ya Ya. después de las 6 de la tarde estoy en carretera. Entonces no va a ser fácil. De verdad que no. Ah, bueno. Bueno, Dina, te doy la palabra.